director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Un saludo nuevamente a todos los televidentes, radioyentes e internautas que en este día, martes 8 de abril, están en sintonía. Estamos aquí en Advenimiento TV y en Radio Advenimiento, compartiéndoles otro estudio más de la lección de escuela sabática a la ley y al testimonio, como dice Isaías 8:20. Es decir, mostramos con la escritura el tópico que venimos a estudiar y lo comentamos con las declaraciones del don de profecía. Quisiera en esta hora compartirles el versículo de memoria para este día, para que internalicemos la palabra. Y asimismo, quiero anunciarles el evento que ya tenemos para muy pronto dar inicio en Shepherd, Texas, como en nuestro Congreso Campestre. Y el versículo de memoria de hoy martes 8 de abril del 2025 se encuentra en Hebreos 11, versículos 24 y 25. Y dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Miren, hermanos, cómo se destaca a Moisés aquí, como todo un héroe. Es más, está en la galería de los héroes de la fe de Hebreos 11. Él se destaca como un hombre que inclusive fue abnegado, pues se negó a sí mismo. ¿Quién no hubiera querido ser hijo de la hija de Faraón y ser así heredero del trono de Faraón? Pero él dice, se negó a sí mismo, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Qué hermoso, hermanos, lo que se dice de Moisés. ¿No debería decirse lo mismo de nosotros? ¿No quisiera usted que se diga lo mismo de usted? Hermanos, busquemos también que nuestra fe sea de esta naturaleza, que nosotros prefiramos a Cristo antes que cualquier honor mundanal, y que también, hermanos, nos neguemos a nosotros mismos cuando se trata de los deleites que el mundo ofrece y tal vez la negación, valga la redundancia, que debemos tener por servir a Cristo. Nuevamente el versículo o los versículos, Hebreos 11, 24 y 25. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Recuerden también nuestro Congreso Campestre que ya está cerca, del 10 de abril al 13. Jueves 10 comenzamos a las 7:30 de la noche y terminamos el domingo 13. El doctor Luis Báez es el primer orador que tendremos, y luego durante el viernes el pastor Héctor Torres. Tendremos también un taller sobre elaboración de productos naturales. Tendremos también una clase de agricultura por un agrónomo que va a estar con nosotros. El doctor Báez también va a tener 2 temas de salud el viernes, e igualmente el sábado durante el día tendremos mucha palabra de Dios, temas de salud, y el domingo nuevamente más palabra de Dios y también más talleres sobre elaboración de productos naturales. Va a estar muy interesante, vengan con nosotros. El congreso se llama Preparándonos para la boda del Cordero. Regístrense ya, llamen al 713-412-4677, regístrense, es gratis, pero hay que registrarse para poder darles también la alimentación gratis. Traigan su tienda de campaña para acampar o agarren hoteles por aquí cerca de Shepherd y vengan, hermanos, vengan a gozarse en este Congreso Campestre, repito, bajo el lema Preparándonos para las bodas
del Cordero. Y ahora quiero presentar a mi hermano Héctor Zavala, quien se congrega en la Iglesia Advenimiento de Fort Worth, Texas, y me ha de acompañar para el estudio de hoy. Hermano Zavala, bienvenido. Sí, muchas gracias, pastor. Es una bendición y un honor el estar acá con ustedes en este estudio para compartir la palabra bendita del Señor a todas las personas que nos ven y nos sintonizan a través de los medios provistos por la iglesia. Así que agradezco su invitación y agradezco también a las personas que nos ven, a los que simpatizan con este canal, a esas personas de noble corazón que quieren conocer más y más de Jesús. Y para mí es un placer poder poner mi granito de arena en este ministerio. Así que Dios me les bendiga a todos y espero que la bendición del Señor esté con cada uno de vosotros y especialmente en este lugar para sentir la presencia del Señor. Queremos, hermanos y amigos, que el Señor les bendiga grandemente y que con el estudio de la palabra ustedes sean muy bendecidos. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Vamos a pedir la bendición del Señor para el estudio de hoy. Hermano Zavala, por favor, ¿quiere orar? Sí, con todo gusto. Querido Padre Celestial, santificado sea su nombre. Amén, Padre. En esta mañana nos arrodillamos, Señor, en señal de reverencia y de gratitud. Gracias porque podemos doblar nuestras rodillas delante de un Dios tres veces santo. Le agradecemos por su compañía, le agradecemos por su palabra, le agradecemos por el Espíritu Santo, le agradecemos porque podemos transmitir su palabra a través de los medios. Gracias, Señor. Permite que el Espíritu Santo de Dios esté en nuestro medio, en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que bendigas a nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan. Bendícenos pues, Señor, porque por Jesús se lo pedimos en esta hora. Amén. Amén. Crisis en la joven iglesia. Así el autor de la lección titula el estudio de este día. Sin duda, aquí es donde se va a dar lo que el deseado de toda la gente llama crisis en Galilea. Porque ahora viene la reacción de las personas ante la palabra que Cristo les ha hablado, ante el mensaje que les ha estado dando, de que coman su carne y beban su sangre, ante lo que les ha mencionado de elemental para tener la vida y vida en abundancia. Ahora viene la reacción de ellos, de los oyentes. Hermano Zavala, ¿qué crisis provocaron las palabras de Cristo entre sus propios discípulos inclusive? ¿Y en qué sentido? Esto es una advertencia para nosotros hoy, según Juan 6:60, 61, 65 y 66. Sí, muchas gracias, pastor. La verdad es que vamos a ir al texto sagrado porque no queremos hablar nuestras propias palabras, sino como Jesús dijo, escrito está. Entonces, la cita que nos da, que encontramos acá, la encontramos en Juan capítulo 6, versículo 60. Está en varios textos. Entonces leo para ustedes el versículo 60 del capítulo 6. Entonces muchos de sus discípulos al oírlo dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién puede oír? ¿Quién la puede oír? Dura es esta palabra. Qué raro que los discípulos se molestaron con lo que Jesús dijo. ¿Pero qué fue lo que Jesús dijo? Pues la verdad es que para que ustedes comprendan mejor, mis amados hermanos, yo les voy a leer el versículo clave, porque si no, no tenemos un contexto claro. Dice el versículo 58. Mira lo que dijo Jesús. Y por eso se molestaron.
este es el pan que descendió del cielo, dijo Cristo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Eso fue lo que les molestó, la misma palabra de Jesús, que él las dijo pues para el bien de sus discípulos, pero ellos malinterpretaron y dijo, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Y por esta razón, dice la Escritura, que abandonaron a Jesús estos discípulos. Voy a leer otros versículos, como el versículo 61, que dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Fue para los discípulos las palabras de Jesús como un escándalo. Jesús les preguntó, ¿ustedes se escandalizan por lo que les he dicho? ¿Y qué dice el siguiente versículo, el 65? Escuchen, mis hermanos, y si pueden ustedes corroborar con la palabra de Dios, ustedes me pueden acompañar. El versículo 65 de San Juan 6 dice de la siguiente manera. Y dijo, por eso, dijo Jesús, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no les he dado de mi Padre. Jesús les dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no les he dado por el Padre. Así que, mis amados hermanos y amigos, el Padre tiene un papel importante en el plan de salvación. El Señor Jesús lo dijo, nadie puede venir a mí si no les he dado por el Padre. Así que ven ustedes la relación el Padre y el Hijo en el plan de salvación. Así que ahí están los dos, incluyendo el Espíritu Santo. Pero veamos el último versículo de este texto, el versículo 66. Veamos qué dice el versículo 66. Y dice, desde entonces, cuando Jesús pronunció esas palabras que no les gustaron a ellos, desde entonces, dice el evangelista, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué problema? Hay palabras, hermanos, que ofenden. ¿Por qué ofenden? Porque nuestra mente y nuestro corazón no está preparado para recibirlas. Así que por eso esas palabras ofendieron y por eso Jesús les dijo, ¿ustedes se escandalizan por esto? Le hizo la pregunta. Así que muchos en la actualidad también se escandalizan por cosas que dijo Jesús, no las pueden recibir, pero si nosotros humildemente las recibimos, entonces agradamos a Dios. Y de esta manera somos más que felices. Pero hermano Zavala, ¿será que hoy también la gente se ofende con la palabra que sale de los púlpitos cuando se predica? Pues, pastor, la verdad que sí. Hay cosas que a la gente no les gustan. Ellos quieren que Jesús se adapte a ellos, que la palabra de Dios se adapte a ellos, pero es imposible porque Jesús es la luz, Jesús es santo, es puro y no puede mezclarse con la inmundicia, con el pecado. Entonces la gente se molesta y recibimos muchos reproches de las personas porque nosotros no nos acoplamos a ellos, ni mucho menos Jesús. Se molestan con Jesús y muchos abandonan las iglesias. Se van molestos porque ellos quieren que se les permita a ellos decir y hacer lo que ellos quieren y no se puede. Así que la gente se molesta con Jesús y con nosotros porque hablamos así, está escrito, así dice Jehová. Y no le gusta al mundo esas verdades eternas pronunciadas por nuestro Salvador Jesucristo. La reacción, hermanos y hermanas, de muchos de nosotros hoy a la palabra de Dios es semejante a la de aquellos discípulos. Quiero aclarar que los discípulos que están murmurando aquí no son los 12, sino son todos aquellos que ya le estaban siguiendo, que ya eran bastantes. Claro. Esos son los que están murmurando, no son los 12. Esos son los que están murmurando porque no toleran esa palabra. Hermanos, también ahora, qué lamentable es que de los muchos discípulos que el Señor tiene, hay algunos que también no toleran la palabra. Y
y abandonan incluso las iglesias donde la palabra es fuerte, donde la palabra amonesta, donde la palabra dice que se están haciendo malas cosas. Las personas prefieren irse y van a buscarse un ministro que les hable con la diplomacia, que les hable con el tacto, que les hable bonito y así seguir igual. Hermanos, hoy en día la palabra ofende a muchos y no debería ser así, porque si te están hablando con la Biblia y te están poniendo una explicación muy lógica de acuerdo al texto, no debería eso ofenderte. Pero no deberíamos los predicadores hoy sorprendernos el que la gente se ofenda, porque al mismo Jesús la gente lo rechazó por lo que predicó. Se ofendieron con lo que predicó. Las palabras de Cristo provocaron una crisis en sus oyentes, al punto de que, como dice aquí el versículo 66, se volvieron atrás y ya no anduvieron con él. Hay algunos que se vuelven al mundo porque no toleraron los mensajes de la palabra de Dios. Dijeron que eran muy fuertes, dijeron que eran muy duros. Yo le doy gracias a Dios porque el Señor me ayudó. Amén. Cuando yo era joven, a mí me caía mal un hermano que siempre que predicaba era una manera de predicar donde yo me veía prácticamente desenmascarado, descubierto. El hermano siempre traía un mensaje donde yo me molestaba porque yo estaba haciendo las cosas que él mencionaba. Y yo estuve a punto de irme de la iglesia. Estuve a punto de abandonar la congregación porque no toleraba a ese hermano. Pero le doy gracias a Dios que no me fui. Le doy gracias a Dios que seguí adelante hasta que llegó un momento en que yo maduré. Maduré en mi relación con el Señor y yo mismo me convertí en un predicador. Amén. Y comencé a mirar que hay mensajes que Dios le da al predicador y los pone tal como Dios se los da y los extrae de la palabra. Y esos mensajes solo tienen un propósito, y es hacer que el pueblo de Dios se prepare, esté listo para ser trasladado al cielo, haga un cambio en su vida por medio del poder de esa palabra que se está trayendo. Y entonces pude ver que era una necedad la mía, era un orgullo el mío, que no quería aceptar que aquel mensaje Dios me lo estaba mandando. ¿Por qué? Porque yo estaba haciendo las cosas que a mí me gustaban. Yo quisiera invitarle a usted, amable televidente y radioyente, si es de los que se molestan por la palabra que el predicador le trae y no tolera ese mensaje y prefiere no escucharlo y hasta inclusive siente rechazo hacia ese predicador, quisiera invitarle a que reflexione y a que humildemente examine el por qué usted tiene ese tipo de reacción. Si lo que trae ese predicador al púlpito para el pueblo de Dios tiene el propósito de que ese pueblo se santifique más, que ese pueblo verdaderamente viva el cristianismo, yo quisiera invitarle en el nombre del Señor a que todos revisemos cuál es nuestra reacción a la palabra, porque en el caso aquí de los que oyeron a Jesús, la reacción fue de rechazo. Esto es demasiado duro, esto es demasiado fuerte, esto no lo podemos aceptar, esto no lo podemos asimilar. Bueno, es donde profecía va ahora a ampliar esto, y aquí, hermano Zabalita, en esta cita que está grande, Sí. que tiene 2 párrafos, le invito a que usted se lea el primer párrafo y un servidor el segundo. Sí, pastor, pero a mí me gustaría comentar un poquito acerca de los 2 grupos de discípulos, porque hubo un grupo que estaban bien cimentados, esos se permanecieron,
y el otro grupo no estaban cimentados en la palabra de Dios. Entonces, este tipo de discípulos fueron los que abandonaron a Jesús y no quisieron nada con él. Pero el otro grupo es el de los 12. Esos sí estaban bien cimentados y se quedaron. Pero bien, voy a leer lo que dice el don profético acerca de estos textos. La prueba era demasiado grande. El entusiasmo de aquellos que habían procurado tomarle por la fuerza y hacerle rey se enfrió. Este discurso pronunciado en la sinagoga declararon, les había abierto los ojos, ahora estaban desengañados. Imagínense lo que pensaron según su razonamiento. Para ellos, las palabras de él o de Jesús eran una confesión directa de que no era el Mesías. Qué equivocado. Y de que no se habían de obtener recompensas terrenales por estar en relación con él. Ellos vieron que con el Señor Jesús no iban a obtener recompensas terrenales. Y muchos, eso es lo que buscan en la actualidad, recompensas terrenales, pero se les ofrecen las espirituales y no las aceptan. Sigo leyendo. Habían dado la bienvenida a su poder de obrar milagros. Eso les encantaba, los milagros de Jesús, porque ellos eran favorecidos, porque no padecían de enfermedad y eran bendecidos en muchos aspectos. Pero no podían simpatizar con su vida de sacrificio propio. Eso no les gustaba. Ok, sigue diciendo. No les interesaba el misterioso reino espiritual del cual les hablaba. Eso no les interesaba, hermano. Dice, los que no eran sinceros, los egoístas que le habían buscado, no le deseaban más, sino quería consagrar su poder e influencia a obtener su libertad de los romanos. No querían tener nada que ver con él. Ellos querían que el Señor Jesús los libertara del yugo romano. Pero si ellos veían que Jesús no les interesaba libertarlos del yugo romano, entonces dijeron, no nos interesa nada de él. Si él no trabaja para libertarnos del yugo romano, que estamos esclavizados, entonces no nos interesa nada de lo que él diga. Ese es mi comentario, pastor. No sé si usted quiere agregar algo más. Voy a continuar con la cita, porque dice que por las palabras de verdad estaba separándose el tamo del trigo. ¡Wow! ¿Quiénes son los que se fueron? El tamo. El tamo salió volando. La palabra fue un zarandeo e hizo que el tamo se lo llevara el viento. Las palabras de verdad de Jesús separaron el tamo del trigo aquel día. Oh, hermanos, cuánto deberíamos de pensar y reflexionar ahora en cuanto a no irnos del pueblo de Dios, a no dejar de seguir a Jesús, porque rechazamos su mensaje, porque eso lo único que va a hacer es evidenciarnos como tamo que se lo lleve el viento. Porque eran demasiado vanos y justos en su propia estima para recibir reprensión, y amaban demasiado el mundo para aceptar una vida de humildad, muchos se apartaron de Jesús. Muchos están haciendo todavía la misma cosa. El alma de muchos es probada hoy como lo fue la de los discípulos en la sinagoga de Capernaum. Cuando la verdad penetra en el corazón, ven que su vida no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Ven la necesidad de un cambio completo en sí, pero no están dispuestos a realizar esta obra de negarse a sí mismos. Por lo tanto, se airan cuando sus pecados son descubiertos. Se van ofendidos, así como los discípulos abandonaron a Jesús murmurando: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Oh, mis hermanos, yo a veces pienso en cuántas personas
se han retirado de nuestra iglesia Advenimiento. Y me pongo a pensar, ¿qué fue lo que no les gustó de la iglesia Advenimiento? Porque si venían por el mensaje ha sido siempre bien puesto a la ley y al testimonio. Si venían por otras razones, pues no llenamos sus expectativas y se fueron. Pero qué triste ha sido cuando algunos abandonaron la iglesia tan solo porque el mensaje les pareció muy duro. Mensajes de reforma, hermanos, en la vestimenta que se han dado. Mensajes de reforma en los hábitos alimenticios que se han dado. Mensajes que tienen que ver con la salud y que conlleva a reformar los malos hábitos. Mensajes, hermanos, que han tenido que ver con un cambio en la vida. Mensajes que han tenido que ver con un llamado a la santidad. Oh, hermanos, ¿cuántos han rechazado esos mensajes y han preferido irse? Pueden argumentar otras razones, pero si llegaste a nuestra iglesia por el mensaje, no puedes negar que ese fue un mensaje puro y verdadero que salió de nuestros púlpitos. Pero qué triste que porque te sentiste identificado, te sentiste aludido por tu manera de vivir y no quisiste humillarte y no quisiste reconocer que había que hacer cambios, preferiste mejor irte porque sentiste dura la palabra. Hermanos, la historia se repite. Todavía hoy a Jesús se le sigue abandonando por la palabra, porque no aceptamos el mensaje, no aceptamos inclusive, por ende, al mensajero. Oh, cómo deberíamos meditar y revisar nuestros motivos de por qué inclusive vamos a una iglesia, de por qué estamos allí. Yo siempre he dicho, en nuestra iglesia Advenimiento no es un club social para venir aquí a sociabilizar y a tener solamente una hermandad, un convivio. Eso es importante, pero eso es secundario. La razón principal por la cual venimos a la iglesia es porque aquí venimos a prepararnos para ir al cielo. Amén. Y el Señor nos prepara con mensajes de amonestación, de exhortación, con mensajes que tienen que llevarnos a hacer una reforma. Aquellos que no les gusta este tipo de iglesia, este tipo de mensaje, por eso se van tristemente. Pero sería bueno, hermanos y hermanas, que seamos nosotros humildes y aceptemos el mensaje de Dios tal como venga y de quien venga. Siempre y cuando nos hablen con un escrito está, hermanos, humillémonos y aceptemos esa palabra, porque el Señor nos la manda para hacer un cambio en nuestra vida. Amén. Así nosotros vemos que el don de profecía dice que la historia se repite ahora. Hermano Zabalita, después que aquellos discípulos le dejaron, ¿qué preguntó Cristo a los 12? ¿Y cómo podemos hacernos eco hoy de la sabia respuesta de Pedro ese día? Sí, muchas gracias, pastor. La verdad es que el Señor Jesús hizo una pregunta directa. Como le dije al principio, antes, de que habían dos grupos. El grupo que se fue porque no resistieron la palabra, dijeron, esta es dura esta palabra. Pero había otro grupo selecto, donde estaban los 12. Entonces, en esta ocasión, el Señor Jesús les dijo, ¿y ustedes no se quieren ir también? Eso fue lo que Jesús les dijo a los 12, directamente a los 12. ¿Y ustedes no se quieren ir también? Entonces, el apóstol Pedro, que se adelantaba casi en todo, guiado por el Espíritu Santo, porque para ser dirigidos por el Espíritu Santo debemos de prepararnos
para que el Espíritu Santo nos use. No usemos nosotros al Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo nos use a nosotros y use nuestra boca para hablar. Pedro dijo, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Una gran pregunta. Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Acuérdense, hermanos y amigos, que hay dos señores. Entonces, un señor dice palabras de vida eterna. El otro señor da palabras de muerte eterna. Entonces nosotros seguimos al Señor Jesús, que tiene palabras de vida eterna. Así que Jesús les preguntó a sus discípulos, directamente al grupo de los 12, ¿y ustedes no se quieren ir también? Fue cuando el apóstol Pedro respondió, ¿a quién iremos? Y yo les pregunto a ustedes, ¿a quién ustedes pueden ir que no sea a Jesús? Solo Jesús, mis amados hermanos y amigos, tiene palabras de vida eterna. Las palabras de Cristo son vida eterna. Él dijo también, el Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida. Y las palabras que yo les he hablado, dijo Jesús, son Espíritu y son vida. Así que ese sería, pastor, mi comentario con respecto a esta pregunta. Sí, Pedro había entendido ahora ya el mensaje y por ende sus compañeros, pues habla en nombre de ellos cuando dice, nosotros hemos creído y conocido Amén. que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Amén. Claramente, como dice mi hermano Zavala, 12 habían comprendido a esta altura ya qué es lo que Cristo había querido decir con el pan de vida, qué es lo que Cristo había querido decir con el comer su carne y beber su sangre. Aquí nosotros vemos, hermanos, que Pedro y sus compañeros claramente dicen, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, no hay nadie más. No hay nadie más en la tierra que nos pueda conceder esa calidad de vida, esa vida llena de gozo, llena de paz, esa vida que será vida eterna, de la cual un día vamos a disfrutar para siempre, valga la redundancia. Solo Jesús es el que la da. Así que los discípulos lo dicen bien claramente, no tienen ni quieren ir a otro lugar. Pero Jesús les da la oportunidad de que también ellos decidan si quieren irse. Claramente el Señor está enseñando que a la fuerza no nos tiene. A la fuerza no nos quiere a su lado. Quiere Él que verdaderamente estemos con Él porque queremos estar. Y si queremos irnos de la misma manera, Él nos da la libertad. Pero qué triste es que alguien elija irse, porque, qué lamentable va a ser su final cuando llegue el momento y tenga que morir. Morirá sin esperanza, por haberse ido del Señor, por haberse alejado del Señor. Por eso Pedro, muy inteligentemente con los demás, dicen, ¿y a quién vamos a ir? ¿A quién? Si el sentido de la vida lo das tú, si la verdadera vida la tienes tú. Y nosotros entendemos que las palabras que tú hablas nos dan vida. Así que, ¿para dónde? ¿Para qué tendríamos que ir a buscar cuando en ti tenemos lo que queremos? Hermanos y hermanas, seamos como Pedro y los apóstoles y elijamos quedarnos con Jesús. Amén. Elijamos permanecer a su lado. Elijamos seguir disfrutando de su palabra, porque ellas son palabras de vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, no abandonemos la fe, no abandonemos a Jesús, no nos separemos de Él, no le demos la espalda a Jesús, por muy dura que sea la palabra que Él nos da. Hermanos, si viene de la Biblia, si viene de aquí, de la Escritura, es su palabra, y es con el propósito de que nos reavive, es con el propósito de que aquello que está en nosotros, como
muertos en delitos y pecados, pueda ser reavivado con ese poder que tiene la palabra. Así que es algo de lo cual debemos hacernos eco hoy al oír esa sabia respuesta de Pedro. ¿Cómo cierra el don de profecía, hermano Zavala? Muy bien, así que estamos siendo alimentados con la palabra y con el espíritu de profecía, hermanos. Es una bendición y me alegra mucho que podamos llegar a sus hogares, a sus mentes y a sus corazones con este mensaje bendito del cielo para ustedes también. Y quiero terminar con lo que dice el don profético. Ya sea por un buen o un mal informe, a través de las tinieblas y de toda la enemistad de los instrumentos de Satanás. Me alegra lo que dice acá el don profético. El sol de justicia sigue brillando apaciblemente, a pesar de que Satanás se propone o se ha propuesto oscurecer este mensaje para que las mentes de los hombres no sean iluminadas con este mensaje. El Dios del cielo, a través de la faz de Jesucristo, sigue brillando apaciblemente para aquellos que lo anhelan, que lo desean y que quieren aprender más de Él. Y sigue diciendo, buscando el mal, reprimiendo el pecado y reanimando el espíritu de los humildes y contritos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No podemos ir a ningún otro personaje, porque no los hay, mis hermanos, ni en el cielo ni en la tierra. Solo Jesucristo es el único a quien nosotros con toda seguridad y con toda confianza podemos acercarnos a Él, porque nosotros conocemos, y no solamente conocemos, sino que creemos, y eso es más que suficiente para que seamos felices. Creemos, confiamos y obedecemos. Que el Señor me los bendiga en esta hora. Y así, la crisis en la joven iglesia consistió en el abandono de la misma por una gran multitud y en un pequeño remanente que quedó al lado de Jesús. Esta crisis todavía se está dando en estos días y se va a dar en el tiempo final. Usted elija quedarse con Jesús. Usted elija seguir al lado de Jesús. Usted elija ser fiel a Jesús, aceptando su palabra tal como es, y nunca se vaya de Jesús, porque será parte de la crisis, pero de una crisis donde tristemente al final, hermanos, plagas caerán sobre aquel que no haya seguido al lado de Jesús. Yo quiero animarle para que usted, como los discípulos, siga comiendo de la palabra de Cristo. Amén. Siga estando con Cristo. Siga, hermano, hermana, disfrutando de la vida eterna que Cristo le da. ¿Quiere usted que oremos para que en medio de la crisis que está ocurriendo ahora, en medio de la crisis espiritual que hay, donde muchos están abandonando al Señor, quiere usted en medio de esta crisis permanecer leal y fiel a Jesús? Yo quiero orar por eso. ¿Qué le parece si me acompaña para orar? Padre Celestial, le rogamos que nos ayude. Amén. Para que en la crisis espiritual que se vive en este tiempo, donde muchos le abandonan, donde muchos no quieren seguir con usted, donde muchos, porque sienten dura la palabra, prefieren apartarse, Señor, nosotros elijamos ser fieles y leales a usted. Amén. Mantenernos a su lado, no irnos porque solo en usted hay palabras de vida eterna. Le pedimos, Señor, que sigamos disfrutando de su presencia, que ni las circunstancias adversas, que ni las cosas que el enemigo pone para desanimarnos, oh Señor, nos alejen de usted. Al contrario, más nos lancemos a sus brazos, más nos aferremos de su mano, y así, Señor, podamos, como Pedro y los apóstoles,
seguir disfrutando de sus palabras de vida eterna, que son las que nos dan esa fortaleza espiritual. Ayúdenos a perseverar en la fe y a mantenernos firmes en sus caminos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.